significando el sordo? Es un sustantivo, quiere decir probablemente que este es un nombre de una persona. Probablemente es un nombre de una persona y esta persona, o sea, tiene algo importante dentro de la vida de este sordo. ¿Y quiénes nos pueden decir quién es esta? Obviamente sabemos que es un hombre, se llama así y tiene relevancia e importancia, en el caso que sea. La familia nos va a decir quién es. Ok, momento, señor juez, su señoría, el abogado, el defensor, el fiscal, quien sea. Necesitamos traer a un miembro de la familia para que nos identifique este personaje clave en su testimonio. No hay manera de saber. No escribe, no nos puede explicar, nomás nos dice que es un hombre y tiene una identidad y esto tiene que ver con esto y probablemente tenemos que traer a la familia. Entonces, de nuevo, los sordos semilingües tienden a ser más inclinados hacia sus familias que los sordos que no son semilingües. Ahora, el latino así, en vez de ser sordo así, primero es latino, o sea, primero come tortillas, come chile, mole, chiles rellenos, antes que comer hamburguesas o que comer cualquier cosa que haría un evento con sordos. Su identidad latina o mexicana o cualquier otro país hispanohablante tiene validez más que cualquier otra cosa. Los latinos son oprimidos por ¿quiénes? ¿Quiénes nos oprimen a los latinos? Los extranjeros, no son los oyentes los que nos oprimen. Por eso, el latino sordo se siente oprimido, no por el oyente, se siente oprimido por el extranjero. ¿Sí están conmigo? Le explico sobre ustedes conocen la opresión del sordo o el aspecto de la perspectiva del sordo siendo oprimido por los oyentes, pero aquí el latino sordo no se siente oprimido por el oyente, se siente oprimido por el extranjero que no sea latino. Familia oyente o sorda es prioridad. O sea, la familia tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Aunque la mamá jamás haya aprendido señas. Aunque la mamá o el papá o la abuela o el tío o el hermano jamás sepan una sola señal formal. Primero es la familia. La lealtad a la familia tiene una lealtad que no se conoce en ninguna otra cultura salvo la de los latinos. Probablemente la cultura asiática tiene una relación muy fuerte con su familia, pero no hasta el grado tan incondicional como los latinos, porque la familia de los latinos hasta cometen delitos por los miembros de familia, mienten, hacen todo por la familia, hasta el grado de sacrificar su libertad, su vida misma, porque la lealtad a la familia tiene un rol muy importante. Por eso siempre es necesario que cuando trabajamos con sordos, ¿qué tipo de sordos estamos trabajando? Ángela, ¿quieres agregar? Sí, pero una cosa que quiero un comentario que yo creo que ocurre con los sordos y con los oyentes, nosotros que somos latinos aquí en los Estados Unidos, es que algunas veces estamos en una parte y otras veces estamos en otra. No sabemos cómo se va a subir el latino de momento, y de momento somos más, vamos a decir, con los sordos, que son algunas veces más sordos latinos, pero de momento algo ocurre y cambia en esa situación, son latinos sordos. Así que tenemos alguna vez una mezcla y empezamos con uno y sale otro, y pasa con nosotros también como oyente, que de momento yo soy bien americana, pero de momento se me sube latino y olvídate. Así que hay una mezcla ahí que eso también hace la cosa difícil. Y muy buen punto, porque ¿qué sucede si nosotros estamos con la idea de que estamos trabajando con un sordo latino y de repente le sale el latino más que el sordo? Y ahí es donde nosotros como intérpretes profesionales, ¿quién fue? Alguien habló aquí sobre cómo todo está pasando al instante en milésimas de segundos y de repente tenemos que consultar con el intérprete interno y decir, ok, vamos a ver cómo resuelve este problema, y ya regresa uno y empieza uno a hacer su trabajo en la milésima de segundo, y es un gran reto, pero solo los que trabajamos con ese tipo de actitud de identidad, no le voy a llamar problema de identidad, porque a veces somos latinos cuando nos conviene y a veces somos norteamericanos cuando nos conviene. Entonces, dependiendo hacia dónde se está inclinando la balanza, es lo que nosotros mismos lo hacemos. Nosotros mismos, los que somos biculturales o bilingües, buscamos nuestra identidad según nuestra conveniencia. Y lo mismo va a ser el sordo. El reto va a ser que nosotros como intérpretes entendemos precisamente lo que está sucediendo con la identidad bicultural o tricultural que está pasando esta persona, y nosotros debemos de poder trabajar con ella para hacer un trabajo de mayor exactitud, de mayor claridad y de mayor naturalidad. Y eso se puede hacer salvo en el reto del semilingüismo. Cuando trabajamos con sordos semilingües existe un gran reto y es donde tenemos que usar técnicas adicionales para lograr la comunicación. Albert
Schifflin, investigador de la comunicación, menciona que el contacto comunicativo no depende tanto de las intenciones del emisor como la capacidad del receptor para relacionar e interpretar la información. Ahorita lo aclaro, perdón, intérprete, yo sé que son muchas palabras, pero tú sabes cómo somos los latinos y los hispanos. Tenemos un verbo que nos encanta hablar para decir poquito. El contexto y las relaciones internas de todos los elementos que forman parte del proceso comunicativo es lo que decide la significación del mensaje. En otras palabras, las palabras van acompañadas con contexto. Disculpen ustedes también los de allá, inglés, español. Es que soy intérprete, estoy tan consciente de la necesidad de Dios. Pero por eso ganan los muchos dineros, ¿verdad? Por eso se gana, por eso cobran bien, cobramos bien. En otras palabras, la manera como yo me comunico usando mi lenguaje corporal va a ir acompañado con contexto. Y ese contexto es el que va a cargar el significado en la cual se está transmitiendo esa información, y esa información que se está recibiendo a través de los diferentes canales no lingüísticos, o sea, el lenguaje corporal, le va a dar un significado al todo, como esta seña tiene un significado cultural. Y los que no estamos conscientes de ese significado cultural jamás pudiéramos tratar de descifrar qué significa eso. Ahora, vamos a hacer una actividad. Yo quiero que se junten con un vecino, un compañero. Los que no son latinos, júntense con alguien latino. Y quiero que empiecen a crear, a hacer una listita. Si los apuntan, qué bueno, y si no, ahorita los compartimos. Quiero lenguaje corporal autóctono, o sea, nativo de su país. Por ejemplo, una persona tacaña, en la mayoría de los países decimos soy tacaño, ¿de acuerdo? Una persona que no es inteligente es, ¿no? Ustedes, los mexicanos, así decimos, ah, qué burro está, burro, ¿sí o no? O sea, a los que no son inteligentes somos burros. Esa es una expresión que en México se utiliza mucho. Ay, qué burro estás, hombre, no entiendes. Una expresión sin hablar, todos estamos hablando de lenguaje corporal no verbal. Una persona loca pudiera ser un... Ahora, algo adicional pudiera ser, por ejemplo, esta es una expresión de la familia latina quizás, o a lo mejor de algunos de ustedes también. Quiero que empiecen a decir, a ver, ¿cómo decíamos o cómo se comunicaba mi abuelita desde el extremo de la cocina de acá hasta el extremo de allá para decirme las cosas? Cuando digo... Y luego llego yo con tortillas de harina en vez de tortillas de maíz y dicen, ¿me explico? Júntense con un compañero y quiero que me haga una lista de todos los no manuales naturales en casa que ustedes usaban con su abuelita o su mamá o su papá o su primo, que no son señas, no es ASL, no es LSM, es comunicación corporal autóctono de su país, ¿sí? Les doy 5 minutos para que me saquen por lo menos unas 5 diferentes señas. Yo ya les di el ejemplo. Entonces los gringos o los no latinos